Me han puesto esto, no estoy muy acostumbrado a llevar esto cuando hablo, yo creo que es prácticamente la primera vez que hablo con esto, pero sí me permite tener las manos libres y llevar mi chuleta también aquí. No utilizo PowerPoint, pero tengo una chuleta y eso me sirve para no distraerme. También mi idea es hablar media hora aproximadamente, a ver si lo consigo, yo creo que se puede conseguir. Bueno, alguno me decía, bueno, qué éxito, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes, o que vosotros y vosotras, no habéis venido aquí por mí, sobre todo. Muchas caras no las conozco, no os conozco. Yo creo que la mayoría de la gente que ha venido aquí no ha venido tanto por el nombre, por quién va a hablar, sino sobre todo por el tema y por el título de la charla de hoy. Es decir, la gente quiere saber qué es lo que le pasa. La gente sabe que le pasa algo, sabemos que nos pasa algo, pero a veces no es fácil saber exactamente qué es lo que nos pasa. Y esto nos sume en una situación un poquito de desconcierto, de desasosiego, de intranquilidad, que nos va desgastando y hay un momento en que ya no podemos más. Y eso es, de alguna manera, lo que vemos que nos pasa, pero claro, no sabemos qué es lo que propicia, qué es lo que causa y desencadena esa situación. Claro, ahí al final es un tema de vivir la propia vida, de buscar la plenitud. Todo el mundo quiere la plenitud, no hay nadie que diga no, yo prefiero ser una persona infeliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Lo que pasa es que no es fácil encontrar ese camino, no es sencillo y a veces nos parece tan arriesgado que uno incluso está dispuesto a relegar esa decisión en los demás y está dispuesto a vivir la vida de los demás y no la vida propia. Como una manera de quedar resguardado un poco en el ambiente, en el contexto en el que uno vive. Y esto, claro, esto no funciona, porque la primera condición para vivir una vida plena es vivir una vida auténtica. Y vivir una vida auténtica es ser yo el protagonista de la vida, ser yo el que lleva la voz cantante, ser yo el que conduce, el que pilota el avión. Cuando resulta que yo quiero ser feliz, pero quiero que pilote otro o que piloten otros, pues entonces lo que sucede es que uno ve que no tiene plenitud, que hay cosas que no funcionan. Y eso es, pero claro, para hacer eso, como cada uno es distinto, hay que ver cómo se hace eso. Y eso tiene que ver con el modo de ser de uno. Y tiene que ver con la situación que uno está pasando en unas circunstancias, en un momento concreto de su vida. Y eso requiere llevar una brújula en cada momento, saber cuáles son las tendencias de uno o de una, ¿no? Y a partir de ahí ver en esa situación qué es lo que pasa. Porque, además, les voy a decir una cosa y es que realmente, esto lo decía Gregorio Marañón, ¿no? Decía que toda la vida seremos lo que seamos capaces de ser desde jóvenes. Es decir, lo que uno hace de joven es muy importante, pero tampoco puede uno pensar que cuando uno se hace mayor ya va sobrado. Sobre el conocimiento propio, yo soy un poquito mayor que la mayoría de los que están aquí, ¿no? O que estáis aquí, yo no voy sobrado. Si alguno va sobrado, pues muy bien, yo le felicito, pero yo no voy sobrado. Si yo no puedo decir, ya he probado de conocimiento propio, ya me conozco perfectamente. Porque el tiempo va erosionando, va causando sus efectos y de golpe uno descubre cosas que no había descubierto. ¿Y cómo es posible que yo he tardado tantos años en descubrir eso? Bueno, pues hay que ir descubriendo qué es lo que a uno le pasa. Pero qué duda cabe que esto es especialmente importante cuando uno tiene una edad más joven, porque efectivamente, como decía este pensador, pues uno acaba siendo lo que es capaz de construir cuando es joven. Si uno construye pues, los fundamentos de una gran catedral, pues su vida será una gran catedral. Si uno construye los fundamentos de una pequeña casa, pues uno va a construir una pequeña casa. Entonces, los fundamentos se construyen cuando uno tiene una edad que no sea muy mayor, aunque sí nunca es tarde para empezar.
Bien, dicho esto, se podría decir que conocerse a sí mismo es la asignatura más complicada, la más complicada. No en vano, quizás se podría afirmar que la frase o el aforismo más famoso de la filosofía es el «conócete a ti mismo», que aparece ahí en el templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo. Esto no es nada sencillo, conocerse a uno mismo. Y además, como he dicho al principio, cuando uno no consigue sacar por lo menos un 5 de esta asignatura, me perdonaréis que utilice ejemplos del mundo docente, porque soy profesor de universidad y esto lo tengo como muy presente. Cuando uno saca por lo menos ni un 5, pues, bueno, aparte de que uno puede hacer el ridículo, pero esto no es lo más importante, pues esto, como he dicho antes, acaba siendo una fuente de desasosiego, de intranquilidad y a veces aumentan las dificultades conforme pasa el tiempo. Es decir, que no sirve decir, pues nada, hay un problema, no sé cuál es, voy a esconder la cabeza debajo del ala y dejar que el tiempo pase. No sirve, habitualmente esto no sirve. Hay cosas que a veces hay que dejar pasar el tiempo, pero hay cosas que si dejas pasar el tiempo y no te paras a pensar, te estás desviando, te estás desgastando. Entonces, y tampoco cabe decir, como he dicho antes, que uno diga, no, es que yo me conozco suficientemente, yo es que ya he llegado a un punto, esto lo decía Platón, decía nosotros que no sabemos casi nada, creemos saberlo todo o casi todo. Y Nietzsche, sobre esa cuestión, también decía que se refería a la mediocridad del hombre que se cree en posesión de la verdad, es el síntoma evidente de una enfermedad que debemos superar. No, yo ya me conozco suficientemente, ya he tenido una serie de experiencias y a mí no me pilla por sorpresa nada. Pues no, uno a los 20 años le puede pillar por sorpresa algo y a los 70 años te puede pillar por sorpresa algo. Bien, por otra parte, yo veo que a día de hoy esto siempre es importante, pero a día de hoy es todavía más importante porque estamos en un mundo que es complicado. Yo tengo que decir, alguna vez he tenido que dar una charla aquí y lo he dicho y la gente luego me ha preguntado, pero yo digo que llevo pues casi 30 años en la universidad, 20 y pico años dando clases y la situación ha cambiado. Yo veo ahora una situación en mucha gente de tristeza, de ansiedad, de haber sufrido a una edad muy temprana, que hace 25 años, cuando yo empecé a dar clases en la universidad, esto no lo veía, o lo veía muy esporádicamente. Ahora la cosa va a más en ese sentido, desgraciadamente. Con lo cual, conocerse, saber lo que me pasa, que es el título de la charla, es fundamental. Claro, yo no puedo aquí pormenorizar cada una de las cosas que a uno le puede pasar, porque son tantas como personas y situaciones hay. Por otra parte, si os fijáis en el título de la charla, es conocerse, saber lo que me pasa. Aquí requeriría otra charla que no la estoy reivindicando, pero requeriría otra charla y es, bueno, una vez sé lo que me pasa, ¿cuál es la salida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero lógicamente voy a dar algunas pinceladas, pero no da mucho tiempo para esto, solo algunas breves pinceladas sobre esto. Bien, yo creo que si ahora yo preguntara, cuando uno no se encuentra bien, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuáles son los conceptos que uno le vendría a la cabeza? ¿Cuáles son las palabras que uno le vendría a la cabeza? Es decir, sé que me pasa algo, primera cosa, cuando uno le pasa algo es que no está bien. Porque cuando uno cree que no le pasa nada es que está bien o cree que está bien, que ese es un peligro. Uno a veces cree que está bien, pero resulta que hay un proceso ahí, imperceptible. Uno no es consciente. Uno tiene un problema y lo articula, lo encara o lo encamina de un modo que le parece que está bien y temporalmente, coyunturalmente sirve, pero luego eso explosiona en un momento dado. Pero al menos podríamos decir que cuando uno no se plantea qué es lo que le pasa, es que por lo menos subjetivamente está bien, no tiene grandes problemas. Pero vamos a ponernos en la tesitura distinta, en la tesitura en que uno dice, no, aquí me pasa algo.
¿cuáles son las palabras que resumirían eso? Pues yo tomaría 5 palabras y yo solo voy a desarrollar 3, porque no da tiempo para más, porque el tiempo corre constantemente. 3. Pero en el fondo quizás son 5 y si nos pusiéramos a pensar serían más. Voy a dar 10 segundos para que la gente lo piense, que nadie diga nada. Yo la resumiría en las siguientes 5 palabras. Insatisfacción, inseguridad, miedo, tristeza, ansiedad. Esas son 5 palabras que están ahí presentes y que de algún modo vemos que nos tocan. Cuando no estamos bien, algunas de esas palabras, a veces más de una, nos torpedea. Todas están bastante relacionadas, algunas son muy claras, otras están en conexión con otras. Voy a tratar las 3 primeras. Esa especie de sentimiento de insatisfacción. La insatisfacción viene porque muchas veces uno, en el fondo, resumiendo, uno no termina de aceptarse a sí mismo. Uno, podríamos decir, no está contento consigo mismo. Uno no ha logrado reconciliarse con sí mismo. Uno, en el fondo, no se ama suficientemente, incluso podríamos decir que uno no se perdona a sí mismo. Uno es especialmente duro consigo mismo. Uno es juez de sí mismo y se condena a sí mismo. Esto es algo que está ahí. Recuerdo una persona que me decía, mira, es que yo es que me odio a mí misma, me odio. Otra persona me decía, es que yo hay partes de mí que no quiero saber nada, es decir, que no me reconozco. Me resulta muy incómodo y prefiero ni pensarlo. Claro, esto es un problema. Creo que hay un principio de la cultura judeocristiana, que es de los grandes pilares, ¿no?, de la cultura occidental, que es el segundo gran principio o mandamiento, ¿no?, que es el amar al prójimo como a uno mismo. Uno a veces puede pensar que la cultura judeocristiana parece que es el rechazo de uno mismo, ¿no?, que es no, es decir, amar a los demás como a uno mismo. Es decir, que uno tiene que amarse a sí mismo. Es clave. Si uno no se ama a sí mismo, y para esto no hace falta ser creyente, pues si uno no se acepta a sí mismo, va a ser muy difícil que quiera a los demás, que sepa tratar a los demás y que mire con ojos buenos a los demás, porque uno no se mira así a uno mismo. Entonces, ¿esto a qué se debe? Pues a veces se debe pues, sencillamente a la falta, bueno, sencillamente no, porque es más complicado, ¿no?, pero realmente el fondo es la falta de afecto. Uno nota que no ha tenido el afecto o no siente el afecto que cree necesitar en su vida. Y eso es una fuente de gran insatisfacción. Eso puede hundir sus raíces, pues a veces en la familia, a veces en una situación complicada familiar. Yo recuerdo una estudiante que me decía, mira, yo estoy bien mientras vivo fuera de mi casa. Cuando voy a mi casa me encuentro fatal, porque el ambiente que tengo en casa no facilita nada. Con lo cual, mis peores momentos son las vacaciones, verano, Semana Santa, Navidad. Y esos son mis peores momentos. Cuando ya no estoy ahí, bueno, pues a veces eso puede ser. La soledad, el sentimiento a veces de soledad. Oye, es que yo veo que estoy solo, no parece que no soy importante para nadie. Eso causa una gran insatisfacción. Bien, esto a veces malas experiencias en el colegio, amistades que se han roto y uno ha quedado pues descoyuntado, afectivamente podríamos decir, relaciones afectivas que han dejado heridas. Y uno va pues con un conjunto de heridas que van cargando una mochila que resulta pesada y hace que el día a día sea complicado sobrellevarlo. A veces pasan por la vida pues, personas que, bueno, alguien nos ha dicho que no valemos.
Alguien nos ha dicho que nunca haremos nada. Y además nos lo hemos creído. Recuerdo una persona que me decía, mira, es que mi padre me ha dicho, no sé si decía su padre o su madre, no recuerdo, hace un tiempo ya, decía, mira, es que tú en la vida no vas a hacer nada. En esta vida no vas a hacer nada. Y esto nos lo hemos clavado aquí. En esta vida no vamos a hacer nada y ya no hay nada que hacer. Ahí hemos quedado marcados con esto. Cuando alguien no se acepta, cuando alguien no se perdona, cuando alguien no se ama, lo que sucede es que tampoco se respeta. Y entonces cuando uno no se respeta, entonces se expone a que los demás la maltraten. Pues como no he tenido ese ambiente afectivo, pues en casa, etcétera, pues entonces voy a buscar protagonismo fuera y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ser yo el centro y ganarme la confianza y el cariño de la gente. Dispuesta a ir incluso hasta contra mí mismo. Porque yo lo que quiero es el reconocimiento que no he tenido en otro ámbito. Y eso, lógicamente, es un gran peligro, porque uno se puede hacer daño a sí mismo. O uno, pues, quiere estar, o sencillamente, incluso antes que esto, ¿no? Uno, pues, se acuerda, porque uno tiene memoria, pues, que ha hecho cosas malas, cosas que nos horrorizan, cosas que nos avergüenzan, y entonces uno no acepta esa parte de su vida, no la acepta. Entonces, claro, esto dificulta muchísimo la relación con los demás, porque hay una parte de ti que es fundamental, aunque no sea lo importante, ni tiene que marcar tu historia, pero que está ahí, y uno sencillamente no la acepta. Uno no acepta las propias limitaciones. O uno sencillamente lo que quiere es estar, pues, en todos los sitios. Estar en todos los sitios, no perderse absolutamente nada, y esto tiene que ver con las redes sociales, con eventos, uno picotea mucho, pero realmente no profundiza nada. Y eso produce una gran sensación de insatisfacción. Ir tocando muchas cosas, pero no llegando al final de ninguna cosa en concreto. Esto, la verdad es que produce ese sentimiento de insatisfacción. O uno no está nunca en el presente, sino que uno es preso, podríamos decir, del pasado y ansioso del futuro. Esto me lo decía hace unas semanas una persona, pero yo a una cierta edad, 50 y pico años, y me decía, me he dado cuenta que no estoy nunca en el presente. Nunca. Siempre mi cabeza está con cosas de pasado y con cosas de futuro, combinando eso, lógicamente, con las cosas que tengo que hacer. Y eso me produce un desgaste tremendo. Bueno, pues esto a uno lo puede descubrir a los 50 años, pero si eso se descubre a los 20 años, pues mucho mejor. Decir, no, es que yo tengo que centrarme en el presente, lo que toca hacer ahora. Y voy a poner ahí toda la pasión y todo el corazón en hacer bien eso que toca y no voy a pensar en otras cosas. O uno sencillamente lo que hace es no cultivar la interioridad. Uno tiene mucha vida para afuera, uno se vuelca en lo externo, en lo aparente, en la imagen, y uno podríamos decir que vive en la imagen y de la imagen. Lógicamente esto, la consecuencia de un comportamiento de ese tipo, de una actitud habitual así, lógicamente solo puede ser la insatisfacción. Más fuentes de insatisfacción, por si alguno se ve reflejado en alguna de esas fuentes. Una vez es lo contrario. A veces he dicho que la insatisfacción viene por defecto de afecto, he dicho, ¿no? De afecto y de confianza. A veces puede venir porque uno se autoexige mucho, uno es perfeccionista, uno quiere que todo esté perfectamente hecho, y si no soy capaz de hacerlo perfectamente hecho, no lo hago. Con lo cual, pues claro, esto supone la parálisis. O a veces incluso uno se exige mucho, pero a veces para complacer y demostrar a los demás lo que uno es capaz de hacer. Yo que hago esto, pues que quiero demostrar a mis padres, quiero demostrar pues a mi familia, quiero demostrar a mis amigos, quiero demostrar. Y uno vive tratando de hacer lo que los demás esperan de uno y no lo que uno cree que es mejor para él o para ella. Eso es un gran error. Uno se pasa la vida demostrando cosas a gente
Yo no tengo que demostrar nada a nadie. Hombre, si acabas de conseguir un trabajo, pues hombre, sería bueno que las primeras semanas y meses, pues hombre, pero no lo vas a hacer solo ni fundamentalmente para demostrar quién eres, sino porque tú quieres hacer bien el trabajo. Y en consecuencia, el efecto inmediato es que, bueno, pues esta persona parece seria, parece responsable, pero no porque yo adopte una postura para que los demás piensen o mi jefe piense. O a veces pasa lo contrario. Uno empieza cosas sin terminar ninguna. Se propone cosas, pero las abandona ante el esfuerzo que requiere el llevar a cabo, el terminar esas cosas. Eso, lógicamente, produce una sensación de insatisfacción bastante notable también. O, ya no digamos, y aquí podríamos seguir, pero digo la última ya, ¿no?, en cuanto a fuente de insatisfacción, que es el pensar que los demás son mejores que yo. Y entonces uno entra en la comparación. Recuerdo una persona me decía hace unas semanas, una estudiante de Derecho, le pregunté alguna cosa sobre redes sociales y me dijo, no, yo las he cortado. ¿Y cómo que has cortado? Sí, las he cortado. ¿Y por qué? Porque me hacían daño. Porque entonces siempre pienso que los demás son mejores que yo, son más felices que yo, son más guapas que yo, son más que yo, más. Entonces me hundo completamente. No me interesa eso. Quiero vivir mi vida, quiero trabajar, quiero hacer cosas valiosas. No quiero estar comparando con los demás constantemente. Bien, vamos a pasar a la inseguridad. Voy a ser más breve en la inseguridad y en el miedo, porque yo creo que llevo 20 minutos aproximadamente. 20 minutos. No tenemos prisa, ¿eh? Bueno, yo sí que la tengo porque no hay que abusar. No hay que abusar. La inseguridad. Es verdad que vivimos en un mundo que es complejo. Y la primera fuente de complejidad son las relaciones humanas. Las relaciones humanas son complejas, difíciles. Las relaciones familiares, con algún familiar a veces, las relaciones de amistad, personales, las relaciones sociales. Uno va a veces, pues, suceden cosas que uno no se espera. ¿Y por qué reacciona de esa manera ante esto? ¿Y por qué me ha reaccionado de esa manera? ¿Y por qué? Y luego que, además de las relaciones personales, también es verdad que hay cuestiones que son complejas. Es decir, la amistad no es una cosa fácil. El noviazgo no es una cosa sencilla. La etapa de escolarización no es una cosa sencilla. A veces es complicado. Las situaciones de bullying que pueden crearse a veces en el colegio, pues a veces son muy notables. Cuando uno es pequeño, pues a veces puede ser muy bruto, muy misericorde con los demás. Y uno esto lo sufre a veces cuando es muy joven. La universidad no es sencillo, la etapa universitaria. Los primeros años de la profesión no son sencillas. Los primeros trabajos, etc. Bien, y esto en un mundo, además, en el que parece que todo, lo cual lo agravia todavía más, ¿no?, el tema de la inseguridad. Todo es efímero, todo es cambiante, además veloz, pasa a toda rapidez. Y esto sucede cuando uno no encuentra en su vida puntos de referencia. Porque ¿sabes?, todo está cambiando, la sensación de mareo, a veces existencial, puede ser grande. Bien, esto, pues claro, la reacción ante esto muchas veces es la de, bueno, pues sálvese quien pueda, ¿no?, ante ese sentimiento. Si a la insatisfacción le sumamos la inseguridad, pues uno pues se hace pequeño, se ve pues ahí como muy poca cosa, como desvalido, y uno lo que procura es buscar refugio. Entonces uno lo que hace es la opción por lo más seguro. Voy a pasar por la vida de perfil. Voy a no tomar ninguna decisión que tenga más mínimo riesgo. Porque como tome una decisión con riesgo y me equivoque, pues esto me va a pasar factura. El entorno me va a pasar factura.
Y por tanto, eso crea una situación, un contexto de dificultad en la toma de decisiones. Si a eso le añadimos lo que antes hemos comentado de la falta de afecto y de confianza que uno puede haber experimentado, eso todavía contribuye a aumentar más la sensación de inseguridad en la que uno vive. Bien, claro, si a la insatisfacción, cuando uno tiene insatisfacción y encima le añades la inseguridad, el efecto inmediato, casi inmediato, es el miedo. Uno vive más bien en el miedo. Y esto es algo que está en la sociedad. Antes he puesto el ejemplo, ¿no?, del ambiente que había en la universidad hace 25 años, y yo podría decir que esto cabría aplicarlo también al tema del miedo, el temor. Y esto es malo, al final lo voy a decir esto, porque uno puede pensar que lo contrario, que el hombre está hecho para amar, y que lo contrario del amor es el odio. Es verdad que lo contrario del amor es el odio, pero es que hay otro contrario del amor, que es el temor. Cuando uno funciona fundamentalmente por temor, en el fondo se incapacita para amar, y esto es grave, es importante esto, porque entonces ya la vida deja de tener la sustancia que le puede dar plenitud. Y entonces yo creo que hay tres grandes miedos, ¿no? Hay tres grandes miedos que podríamos decir que configuran o forjan la vida y las decisiones de muchas personas, que son, y aquí nos podríamos alargar y solo lo cito, que son el miedo a fallar, el miedo a defraudar y el miedo a quedar mal, el ridículo y por tanto el rechazo, a quedar aislado, quedar en la soledad. Esto lo estudian los sociólogos, ¿no? El hombre es un ser, bueno, ya decía Aristóteles que el hombre es un animal social, ¿no? Pero el hombre es un ser un poquito gregario, es decir, que no está hecho para la soledad. Entonces, quedar aislado es algo que da mucho miedo. Uno dice, pues mira, estoy dispuesto a hacer cosas que yo no querría hacer, pero al menos tengo aquí pues, un grupo de gente. Quiero sentirme parte de un grupo. Hasta el punto a veces que esto me puede hacer daño, porque quizás este grupo no me hace bien, pero al menos tengo un grupo, porque no puedo ni concebir la posibilidad de quedarme durante un tiempo sola, buscando un sitio, un espacio. Bien, aquí podríamos seguir con la ansiedad y la tristeza, pero no voy a seguir. Evidentemente esto genera tristeza y esto genera ansiedad. ¿Cómo afrontar eso? Y voy a terminar, llevo prácticamente 26 minutos, 27 minutos, y voy a intentar en 5 minutos hacer una síntesis de algunas ideas, y a partir de ahí podemos empezar el coloquio. ¿Cómo afrontar eso? Pues yo lo que diría, cómo superar esta insatisfacción, esta inseguridad, este miedo o miedos que atenazan la propia vida y que nos impiden ser auténticos, como decía Álvaro al principio, ¿no? El buscar la autenticidad, que nos impiden vivir la propia vida y no intentar emular la vida de los demás o intentar complacer a los demás. ¿Cómo lograr eso? Bueno, pues yo lo que diría, y esto os podría dar para mucho, yo creo que el punto de referencia fundamental es la realidad. No hay que dar jamás la espalda a la realidad. Y esto no es fácil, porque la realidad a veces no es tan evidente. La realidad a veces no es tan evidente. Hay gente que es muy sensible y se da cuenta de las cosas. Una persona ha hecho un comentario con un tono y ya capta la situación de esa persona. No le hace falta más. Eso ha sido suficiente. O uno percibe que ha dicho algo de una manera y se da cuenta en qué momento está. Porque yo cuando digo las cosas de esa manera es que me encuentro en esta situación anímica ahora mismo. Pero otras cosas no son tan sencillas. Y una vez tiene un problema y ante el problema se deja llevar por la situación, por
por la reacción, podríamos decir, primaria, y uno huye del problema. Pues estoy mal en casa, por ejemplo. Pues voy a intentar estar fuera de casa, y estoy fuera de casa, fuera de casa. Bueno, esto puede ser bien durante un tiempo, pero como hagas eso mucho tiempo, te puede generar otros problemas. Es decir, ya sí, pero me he dado cuenta ahora cuando estoy mal. Bueno, pues un ejemplo, no era tan sencillo verlo. No era tan sencillo verlo. Ha hecho falta que me encuentre mal para darme cuenta que ese camino, esa reacción espontánea de poner tierra por medio, cuando quizá se trataba de analizar las cosas bien. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es la mejor manera de resolver ese problema? ¿Cómo tengo que afrontarlo? ¿Huyendo de él o encarándolo de algún modo? Y si hay que encararlo, ¿de qué modo hay que encararlo? Eso lógicamente no es sencillo. La realidad no siempre se hace directamente evidente. La realidad, y esto lo decía Heráclito, dice la realidad aprecia el ocultarse. A veces la realidad se oculta un poquito. Pero la realidad está siempre ahí. Y como decía Ortega y Gasset, dice, toda realidad ignorada prepara su venganza. Cuando yo no quiero afrontar la realidad y voy a intentar evitarla, bien, puede pasar un tiempo, pero la realidad vuelve como un boomerang y prepara su venganza. Y el discípulo de Ortega y Gasset, Julián Marías, decía, se puede de buena fe estar en la creencia de que 2 y 2 son 5. Sí, uno puede vivir en esa creencia de buena fe. Algunos quizás pueden ser de mala fe, pero algunos, como gente como yo, que somos de letras profundas y los números nos marean, pues oye, igual 2 y 2 son 5, ¿no? Es decir, que dice, lo malo es que cuando se obra de acuerdo con esa convicción, se tropieza con la realidad, porque ella no tolera las falsedades y se venga siempre de ellas. De ahí viene el fracaso de la vida. Por tanto, la cosa fundamental sería no rechazar la realidad, no perder el miedo a la realidad. Y la realidad hay que afrontarla, ¿cómo? Pues intentando conocer la realidad. Y ahí hay como 3 caminos, ¿no? Es la observación de la realidad, intentar estimular todo lo que sea ser observador, observadora de la realidad, qué es lo que está pasando. Eso no es sencillo, como la carátula de la invitación del cartel, ¿no? De esa charla, una chica mirándose en el espejo. Bueno, hay cosas que son muy evidentes, pero hay cosas que no son evidentes. O uno resulta que se fija en una peca y se obsesiona con una peca. Ya, pero es que esto no es la realidad. Le estás dando más importancia a una parte de tu realidad que esto no es lo más importante. Es decir, no siempre es evidente, pero hay que hacer el esfuerzo de observar la realidad. El otro camino que tenemos es la reflexión. La reflexión. Las cosas a veces uno tiene que pararse y pensar. Y a veces lo que nos pasa es que no nos detenemos a pensar. Sí, pero sí, y sí me paro y pienso y me equivoco. Miedo a equivocarse. Mal. Para y piensa. Esto no es fácil. Porque primero que pensar no es sencillo, pero es que tampoco te garantiza el que aciertes. Pero es el camino. Y para eso hay que afrontar, hay que superar, quiero decir, 2 obstáculos, que son la pereza y el miedo. La pereza es evidente. Pensar, la pereza intelectual siempre está ahí. Pero el miedo también, porque uno se pone a pensar y no sabe lo que va a pensar. Y a ver si uno no puede controlar los pensamientos. Resulta que uno descubre cosas en su vida que no van. Entonces hace falta también la gallardía, podríamos decir, la fortaleza, la valentía de decir, oye, sí, estoy dispuesto a dar el paso, a reflexionar sobre mi vida, a pensar. Y luego, el tercer camino es el diálogo. Dialogar. Dialogar sirve mucho. Por eso aquí prefiero no hablar más y dialogar. Dialogar. Porque dialogando uno ve cosas que antes no había visto. Y eso es muy importante, la capacidad de escucha, escuchar. Uno aprende mucho escuchando a los demás. Uno aprende mucho también leyendo libros. Uno dialoga con la persona que ha escrito el libro. Uno dialoga con la persona que está escuchando.
Y evidentemente, a veces cuando esta gente nos puede ayudar a conocernos de nosotros mismos. Esto que leo, a esta persona le pasaba algo similar. Bien. O puedo hablar con esa persona y que me diga lo que piensa. Esto sé que no es sencillo. Para hablar con una persona, pues hace falta que esa persona tenga un mínimo de sentido común, de madurez, que sea una persona discreta, lógicamente, ¿no? Porque si no, no tiene ningún... Y además que busque lo mejor para nosotros, lógicamente, ¿no? Es decir, que esto reconozco que no es sencillo encontrar eso, pero vale la pena buscarlo, porque eso ayuda. Por tanto, no tener miedo a la realidad. Y a la realidad se accede a través de la observación, la contemplación, la reflexión y al mismo tiempo el diálogo. Bien, y no queda más tiempo, aunque tenía más cosas para decir. Es decir, la insatisfacción. Bien, pues insatisfacción de cómo soy porque veo que tengo limitaciones, de cómo actúo porque veo que tengo defectos, o de cómo me tratan porque veo que los demás quizás tienen carencias afectivas para conmigo y yo pues tengo una sensibilidad especial. Bien, pero tú no eres solo limitaciones, tú no eres solo defectos. Las posibles carencias de los demás no reflejan lo que tú eres. Tú vales mucho más que eso. Evidentemente no somos perfectos, con lo cual, bienvenido al mundo de los humanos. Bienvenido al mundo de los humanos. Es decir, que no hay que dramatizar, hay que procurar ver lo positivo y extraer lo positivo de todas las cosas, procurar extraer lo positivo de todo y tener un proyecto. Voy a decir algo al final sobre esta cuestión. Luego, darse cuenta de que uno tampoco puede pretender una satisfacción total en todo momento. Es decir, que esto no es una cuestión de dopamina. La satisfacción no es que yo tengo que estar siempre con la adrenalina super alta. No, es que esto tampoco tiene mucho sentido. Hay que también aprender a no querer estar siempre de subidón. Uno va tranquilamente por la vida y aunque uno no experimente una satisfacción a flor de piel total, full, dice, bueno, vamos haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos un proyecto, vamos siguiendo el camino. La inseguridad, me venía a la cabeza esa expresión, no risk, no gain. Es decir, cuando no hay riesgo, no hay ganancia. Y yo os diría, ¿no? Pues piensa, toma decisiones importantes, duraderas, embárcate en un proyecto. En un proyecto casi diría incluso que marque tu vida. Sobre esa cuestión creo que di una conferencia aquí hace unos meses o un año, ¿no? Sobre esta cuestión, tener un proyecto personal. Esto ayuda mucho. Uno tiene un proyecto, se focaliza y no está tan pendiente. Dificulta más la disipación, la distracción, el pasar la vida, digamos, entreteniéndose, ¿no? Sin hacer nada que realmente merezca la pena. Dice Ortega Gasset, que veis que es un autor que me gusta, ¿no? Decía que la vida nos la han dado, pero no nos la han dado hecha. La vida es quehacer. Y la vida es quehacer. Y uno tiene que preguntarse, bueno, ¿cuál es mi quehacer en la vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a llevar a cabo? ¿Cuál va a ser mi contribución en el conjunto de la sociedad? Bien, y el miedo. Antes he comentado la clave del miedo. El problema del miedo es que nos impide amar, en definitiva. Lo contrario del amor no es solo el odio, es el temor. Cuando una persona pues teme, pues eso paraliza, con lo cual no puede darse porque y si me doy y salgo esquilmado. Es que tengo experiencia, uno puede decir, es que ya tengo experiencia de eso. Pero claro, vivir así, pues al final uno se encuentra que no satisface la vida. Bien, pues yo diría aquí, termino, no permitas que tu vida no despegue, desarrolle y crezca por los 3 grandes miedos a que hemos hecho referencia. Busca, por tanto, la autenticidad.